Hola, buenas. Mi nombre es Carolina Villada, trabajo en el Departamento de Psicología de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato en México y en el día de hoy les voy a compartir un proyecto que estamos todavía realizando en un hospital público en la ciudad de León, Guanajuato, en México, y es sobre el efecto que tiene en la risoterapia mediante el clown hospitalario en los cambios psicofisiológicos en niños y niñas con leucemia linfoblástica aguda en su día de punción lumbar. Bueno, primero, ante todo, pues comentarles que el cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad, tanto en niños como adolescentes, según datos de Globocan, y que pues más de 40.000 niños cada año están en tratamiento de cáncer, y de 1 de cada 8 niños no sobreviven a esta enfermedad. En México, además, el cáncer infantil es un problema de salud pública, es la primera causa de muerte por enfermedad y cada año produce el fallecimiento de más de 2.000 infantes, de acuerdo pues, con una de las últimas cifras que tenemos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. El cáncer infantil en México, además, podemos ver cómo es uno de los principales problemas, también no solo por la enfermedad en sí misma, sino porque además hay pocos especialistas, sobre todo en oncohematología, contando en todo el país, solamente con 200 especialistas. Tenemos en cuenta que cada 4 horas hay un fallecimiento, que se van detectando 5.000 nuevos casos a nivel nacional, que el cáncer, además, como decíamos antes, es una de las principales causas de mortalidad, en que además los niños que llegan a tratamiento suelen llegar en estadios de la enfermedad bastante avanzadas y todavía pues hay muchísimos casos, cada año hay muchos casos de activos, ¿no? de niños en tratamiento de cáncer, y los últimos datos datan de 18.000. Si hablamos del cáncer, pues hay muchos tipos muy variados, ¿no? Por desgracia, pero pues las leucemias suelen llevar el 52% de los casos, seguido por linfomas y tumores del sistema nervioso central. Justo la leucemia linfoblástica aguda es una variedad de leucemia que es la más común en los pacientes pediátricos y se origina en la médula ósea. Además, según la OMS, al menos el 35% de los niños que han tenido algún tipo de ingreso hospitalario a lo largo de su infancia presenta algún tipo de trastorno psicológico posteriormente, y por tanto esa forma de abordar el ingreso, la estancia hospitalaria, va a tener una repercusión en que esto se origine, se precipite o no. Si hablamos además de que los tratamientos oncológicos pues son largos, intensos, y además los niños tienen que estar siendo sometidos a lo que son procesos muy estresantes y muy invasivos, el niño que tiene la enfermedad como la leucemia linfoblástica aguda, pues se ha visto ya en estudios que los han analizado, pues que sí tienen una amplia gama de emociones, sobre todo vamos a decirles negativas, ¿no? Como miedo, ira, sentirse solos, la depresión y la ansiedad. Y a nivel fisiológico se ha visto que los niveles de cortisol después de tratamientos o de someterlos a la punción lumbar, como son estos tipos de tratamientos dolorosos, el cortisol puede aumentar hasta un 200%. Ya desde la aparición de los clowns hospitalarios en América del Norte, en la década de los 80, se ha convertido en una práctica, la verdad, bastante popular en entornos pediátricos y en hospitales de todo el mundo, ¿no? Y los clowns hospitalarios, pues sí se ha demostrado que tienen un efecto positivo sobre todo cuando actúan, cuando están los niños sometiéndolos a algún procedimiento médico. Se ha visto en estudios que se han ido realizando, que no son muchos, pero bueno, los que han realizado han demostrado que la intervención de los clowns hospitalarios puede reducir la angustia del niño durante la punción venosa y reduce los niveles de ansiedad de cuidadores. También reduce los niveles de cortisol en saliva después de intervención con clowns hasta
13 horas después de haber sido realizada dicha intervención. Y también estudios actuales han visto que la intervención con los crowns puede reducir los niveles de cortisol y además, además de estos niveles de cortisol, pueden ver cómo los niños pueden afrontar de mejor manera la enfermedad. Son conceptos que al final, desde el aspecto psicológico y fisiológico, se van relacionando. Cuando estábamos introduciendo el cortisol solamente vamos a dejar claro que es la hormona del estrés, pero es una hormona que tiene un patrón circadiano donde en las mañanas, al poquito del despertar, llega a su pico más alto, ¿no? Y después va reduciéndose. Aquí podemos encontrar como a los 30 minutos después del despertar tenemos el pico más alto y a lo largo del día van descendiendo los niveles hasta la hora de dormir y a mitad más o menos de la hora de dormir previo al despertar vuelven a aumentar. Porque es importante tener en cuenta este patrón circadiano del cortisol porque los niños, por ejemplo, en nuestro caso van a ser medidos siempre en la mañana, a primeras horas de la mañana, antes de su función lumbar. Entonces siempre vamos a partir con niveles elevados de cortisol ya de por sí, aparte de que haya otros factores que estén afectando a esos niveles. Y la risoterapia, lo que sí se ha visto en los entornos hospitalarios y pediátricos, que proporcionan beneficios físicos a los niños, psicológicos, emocionales, que reducen los niveles de cortisol y que aumentan la capacidad de respuesta inmunológica, así como disminución de su percepción del dolor. Por tanto, el objetivo de este estudio es conocer el efecto del clown hospitalario sobre los cambios psicofisiológicos y la percepción del dolor en los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda el día de su punción lumbar, y para ello vamos a analizar niveles de cortisol y percepción del dolor, ansiedad y estado emocional antes y después de realizar las intervenciones con clowns hospitalarios. Contamos hasta el momento con 20 niños. El estudio sigue en marcha y ya vamos avanzando con la muestra, pero aquí les presento en el corte de 20 niños, donde tenemos 13 niños y 7 niñas, entre 3 y 16 años, donde podemos ver que además es otro aspecto a tener en cuenta, que es que la mitad no están escolarizados muchas veces por las mismas bajadas del sistema inmunológico, no están en condiciones de estar en contacto con otros niños, de asistir a la escuela. Y también otra condición que había que tener en cuenta es que nosotros vamos a evaluar a niños que van a su punción lumbar, pero unos van de forma ambulatoria y otros estaban hospitalizados por cualquier causa, derivada normalmente de su enfermedad. Y los criterios de inclusión era que tuvieran la enfermedad, el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, que fueran a estudiar punción lumbar, que tuvieran el consentimiento de cuidador, papá, mamá, y el asentimiento de los niños. Y criterios de exclusión, solo pusimos trastornos psiquiátricos o medición psiquiátrica que de verdad se afectará mucho, sobre todo los niveles de cortisol y a la conducta de los niños, ¿no? Hay que decir que esto es para la evaluación. Aún así, a los niños, cuando ya empiezan las intervenciones con clowns hospitalarios, todos se benefician. Solamente el clown desaparece o la gente que está interviniendo desaparece si hay algún niño que de verdad se vea afectado negativamente por aparición de clowns por no afinidad. ¿Cómo evaluamos los niveles de ansiedad, de dolor y estado emocional? Pues para la percepción del dolor tenemos la Wong-Baker Faces, donde vemos que los niños pueden marcar desde 0 hasta 10 según su nivel de dolor, de nada a duele muchísimo. Y luego tenemos la parte de la emoción y la activación. La emoción va de 1 a 9, de estar muy contento a muy triste, y el nivel de activación arousal va desde 1 estoy muy activado a 9 estoy totalmente tranquilo. El cortisol en saliva se midió con salivetes de Sasted y aquí podemos ver cómo es el proceso en el que se lo meten en la boquita. Aquí aparece cómo lo agarran con las manos, pero nosotros damos la instrucción de que directamente desde el botecito, el tubito, se lo metan en la boca para no contaminarlo. Y aquí viene todo el proceso hasta que se meta en la centrífuga y termina en el depósito ahí la saliva.
El procedimiento. En el primer día, alrededor de las 8:30 de la mañana, los niños están en una sala de espera esperando a su punción lumbar y en el primer día solamente se les evalúa cómo se sienten a nivel de dolor, de emoción, de activación y después tienen su punción lumbar y después de la punción lumbar se les vuelve, cuando ya despiertan, porque son sedados, un poquito para evitar también pues que sufran tanto y demás, y también por los niveles de ansiedad. Después, cuando ya están otra vez despiertitos y después de haber pasado de recuperación, se les vuelve a preguntar cómo se sienten, de dolor, de emoción, y se les toma su segunda muestra de saliva. Aproximadamente 45 días después, vuelven a ser recibidos en esta sala de espera donde ellos van a su punción lumbar. Ellos no saben nada de que van a venir clowns ni nada de eso, solamente van a su segunda punción lumbar, se les vuelve a preguntar cómo están, cómo se sienten, ¿no? El dolor que puedan tener, y se les toma otra muestra de saliva y después aparecen los clowns. Los clowns están un ratito con ellos jugando, cantan, están cantando, hay como, van por parejas y cada pareja suele estar con un niño, es como bastante individualizado y atendiendo a cómo los niños reaccionan, así también ellos van cambiando actividades. Suelen estar como unos 10 minutitos con ellos, no mucho más, hasta que vuelven a pasar a la punción lumbar y en esa punción lumbar ya después también que sí, vuelven a ser sedados, despiertan y se les vuelve a preguntar cómo están, cómo se siente, qué dolor sienten. Y bueno, los resultados que encontramos es que los niveles de emoción, por ejemplo, de se sentían más tristes o más alegres, cuando no hay clown hospitalario después de la punción lumbar disminuye, es decir, están un poco más tristes, ¿no? Pero cuando vienen los clowns hospitalarios no disminuye tanto, disminuye pero menos, ¿no? Y esta interacción de condición por momento es significativa. Los niveles de ansiedad, recordemos que estar muy activado, muy nervioso, serían valores más chiquitos, y estar calmados son valores más altos. Entonces, como que vienen calmados, después de la punción lumbar están más ansiosos. Y después del clown hospitalario no se redujo. Esta interacción no es significativa, pero yo la quería comentar porque sí se ve en las medias ese efecto y esperemos que después aumentando la muestra y con demás, veamos que sí tiene de verdad un efecto sobre los niveles de ansiedad. En cuanto al dolor, la percepción del dolor de los niños, el día que no hubo clowns hospitalarios aumentó en casi 4 puntos, y cuando aparecen los clowns hospitalarios aumenta, pero muy poquito, solo 2 puntos, y esta interacción sí fue significativa. En cuanto al cortisol, encontramos que tanto cuando no hay clowns hospitalarios como cuando sí hay clowns hospitalarios, los niveles se reducen, pero en contra de lo esperado, vimos mayores reducciones de cortisol en el primer momento sin clown que con clown. Aquí, mira, entre que la muestra también se redujo, perdimos muestras, entonces al final las comparativas jugamos con un N total de 13, ya no es de 20. Sí perdimos, los niños a veces por el tipo de medicación que está tomando se les quedaba la boca seca y no conseguíamos ni siquiera los 50 microlitros para poder hacer el análisis. Y otros niños también rechazaron el algodón, así tuvimos como algunos casos que las muestras sí se van reduciendo. Y todavía tenemos que seguir manejando qué puede suceder cuando tengamos una muestra más grande, por qué está pasando esto, si de verdad está pasando esto, ¿no? Entonces ahí no me quiero adelantar. Pero bueno, vemos reducciones en los dos. Y una de las teorías es que después de jugar y pasárselo bien y demás, y que también ha seguido teniendo su punción lumbar, pues puede ser que el cortisol aumente tantito porque hubo una activación, pero pues esa es una teoría que pudiera quedarse ahí y luego veremos. Y bueno, pues como conclusiones,
que podemos tener hasta el momento es que sí hay una disminución significativa en los niveles de percepción del dolor después de la intervención. Eso es muy importante. Y claro que hay teorías que ya no solo por la risa que secreta endorfinas, sino también ellos están como en otra onda, ¿no? Pensando en los payasos, su atención ya se dirige a otras cosas. Entonces, eso ya seguimos confirmando que sí es beneficioso, ¿no? Y ya solo con eso es una ganancia. Y además que no aumente los niveles de ansiedad ni la emoción negativa después de una intervención, también. Que luego el cortisol nos esté todavía como, no esté tan claro, bueno, pero ya a nivel emocional y a nivel de percepción del dolor, solo con 20 niños y solamente después de una intervención ya baja, ¿no? Ya mejoramos. Entonces ya creemos que esto sí es una ganancia y esto ya sí es una evidencia a nivel científico porque pues lo estamos haciendo bien controlado. ¿Qué falta? Pues ver qué sucede después de más intervenciones, ¿no? Porque este proyecto pretende, en la medida de lo posible, terminar 3 intervenciones. Es algo que no se hace porque es muy difícil poder llevar a los niños durante tanto tiempo sin perder mucha muestra. Pero bueno, pues con los que nos quedemos veremos qué sucede, pero sí pensamos que es importante estos estudios longitudinales para poder demostrar lo más científicamente posible esa evidencia de los beneficios de estos tipos de intervenciones en los hospitales. Y bueno, ya como conclusiones, destacar la importancia de crear ambientes idóneos en ámbitos hospitalarios. Sabemos ya desde años atrás que desde las perspectivas de la psicología ambiental que el entorno favorece el estado de ánimo, favorece la salud mental y física. Entonces, esto ya originó cambios en los hospitales, en los ambientes, sobre todo en las partes pediátricas, donde hay mucho más color, hay dibujos, ¿no? Algo para que los niños se sientan bien. ¿Qué falta hacer? Pues seguir incorporando otro tipo de herramientas que, si bien se van metiendo de a poquito en los hospitales, se deberían de estar como más instauradas, ¿no? Hay que decir un ejemplo, por ejemplo, a la redundancia, que en momentos incluso de pandemia, cuando los niños más lo necesitaban, y los adultos también, y los trabajadores, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de lo que quieran, estos, como no son trabajadores de un hospital, porque no está integrado a los sistemas de salud, este tipo de dinámicas desaparecieron. Entonces todo se volteó más triste. Sabemos que son cosas que deberían de instaurarse para cuando hayan como algún tipo de sucesos de este tipo, no desaparezcan, ¿no? Bueno, vamos a destacar que sí hay un beneficio seguro en la salud mental en niños con enfermedades crónicas que estén de largas estancias hospitalarias o de forma muy periódica, y pues también vamos a destacar esa necesidad de realizar más estudios añadiendo medidas fisiológicas, controlando las medidas que tienen los hospitales, que es una que nos faltan que nos concedan, para poder ver más cambios aparte de los niveles de cortisol, que sabemos que son muy importantes a nivel de interacción tanto con las enfermedades psicológicas, ¿no? Psiquiátricas y fisiológicas, y pues sobre todo apoyar estos hallazgos en otros contextos y con otras poblaciones. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención de hoy. Espero que pues, le guste lo que estamos realizando, que si tienen algún tipo de duda, pues me puedan contactar a mi correo, y agradecer tanto a la Universidad de Guanajuato como a la Asociación de Cuento con tu Risa, que realmente hacen una labor fenomenal en los hospitales y en centros de día y demás, pues llevando su alegría tanto a niños como a trabajadores, porque esto es una de las cosas que no he mencionado antes, pero el niño se beneficia no solo de la risa propia, sino la de su entorno, porque al estar con este tipo de enfermedad, normalmente su entorno también está triste y está preocupado y tiene miedo, ¿no? Entonces es darles alegría a todos, ver que su mamá se ríe, ver que el trabajador también que está ahí se está riendo, ¿no? Y al final mejora la salud mental de mucha más gente. Agradecer también al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, que es en el que estamos trabajando,
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención.